Hola, mi nombre es Caterina Guato y esta es la segunda parte de mi video de estructura de tasas de interés. Ahora vamos a continuar explicando qué nos decía el paper, algunas consideraciones sobre la estructura temporal de tasas de interés del gobierno en México, escrito por Santiago García Verdú. Vamos a comenzar con el desarrollo del mercado de deuda gubernamental en México. Durante los últimos años, la inflación en México ha convergido a un nivel de equilibrio bajo y estable. Esto ha sido resultado de factores como políticas económicas, fiscales y monetarias prudentes. Adicionalmente, la independencia del Banco Central y la adopción de un régimen de flotación cambiaria han sido parte esencial de este proceso. Existe evidencia favorable de que la inflación en México pasó a ser un proceso estacionario a partir del 2001, por lo que es razonable decir que fluctúa alrededor de una media. El mercado de deuda gubernamental ha tenido un crecimiento importante en México. Entre algunos de los factores que han llevado al mercado de deuda a un equilibrado crecimiento, se pueden destacar los siguientes 5 factores. Primero, un esfuerzo por parte de las autoridades correspondientes a reducir las posibles vulnerabilidades a choques externos. Segundo, políticas económicas conducentes a una mayor estabilidad macroeconómica. Tercero, la disminución en las restricciones a la inversión extranjera. Cuarto, un conjunto de procesos claro y predecible en la emisión de la deuda. Y quinto, el desarrollo de inversionistas institucionales tales como Afores. Por otra parte, el desarrollo del mercado de deuda gubernamental en México se ha caracterizado por los siguientes 3 elementos. Primero, un marcado aumento en el tamaño del mercado. Dos, una variación en la composición de la deuda gubernamental con un menor peso relativo en bonos indizados a la inflación, más conocidos como UDIbonos, y un mayor peso relativo en bonos nominales. Los bonos nominales reducen la vulnerabilidad a choques externos, ya que la proporción de deuda en términos reales ha disminuido. No obstante, conviene destacar el hecho de que el mercado de UDIbonos es uno de los más líquidos en comparación con mercados de instrumentos gubernamentales indizados en inflación en otras economías emergentes, como son los de Latinoamérica. Ahora bien, vamos a pasar al gráfico 1 y 2. Lo que podemos observar aquí es el punto 3, donde se observa un crecimiento en el vencimiento promedio de la deuda gubernamental, es decir, un aumento en la duración. Para el año de 1978, el gobierno mexicano emitió bonos a tasa fija con un horizonte de 3 meses y los bonos de 30 años se emitieron por primera vez en octubre del 2006. Esto hizo el gobierno de México porque de esta manera se beneficia de un mayor número de grados de libertad para la emisión, colocación y administración de su deuda y por ende para la implementación de su política fiscal. Ahora, al observar el gráfico 3 del plazo promedio del vencimiento de los valores gubernamentales, podemos ver que el plazo promedio en días de los valores, una serie de tiempo que indica la profundidad del mercado a diferentes horizontes de vencimiento, mientras que en la gráfica 4 podemos observar la evolución del rendimiento para años selectos. Como podemos ver, los años anteriores tienen rendimientos menores, mientras que los años más actuales tienen una duración mucho más larga y tienen un rendimiento menor. Ahora continuemos con la estructura temporal de tasas de interés y la curva de rendimientos con cupón de bonos del gobierno federal. En el cuadro 1, medias de las tasas de interés, podemos observar cómo se presenta la media de las tasas de interés cupón cero para cada plazo. 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, etc. Se observa que en promedio los niveles de las tasas de interés son crecientes respecto a los vencimientos. ¿Cómo podemos interpretar esto? Ya que los tenedores de bonos nominales de largo plazo se les va a compensar más por el riesgo que implica tener un bono a un plazo mayor, ya que tiene el riesgo de la liquidez e inflación y además de que el tiempo pues también cuesta, entonces tiene que esperar más tiempo para obtener el retorno de su inversión. Ahora miremos los coeficientes de correlación.
Un coeficiente de correlación 1 es alto y significa que está totalmente correlacionado y entre más bajo sea, menos correlación tiene. Como podemos observar aquí, las tasas de interés con horizonte de vencimientos cercanos, en particular hasta los 24 meses, tienen una correlación alta. Sin embargo, la correlación disminuye a medida que la diferencia entre los plazos aumenta. Las tasas de interés asociadas a los plazos más largos, como 5 años, 7 y 10 años, tienen una dinámica similar entre sí a través del tiempo, reflejo de su alta correlación. Esto es consecuencia de los movimientos sincronizados de las referidas tasas a lo largo de los periodos considerados. Si observamos la gráfica 5 y ponemos atención a estos dos renglones celestes, podemos notar que la correlación entre la tasa de interés de largo plazo y de corto plazo es baja. ¿Por qué? Porque aquí la tasa de interés de 10 años, que es esta línea de aquí, tiene un incremento muy notable. Sin embargo, la tasa de interés de corto plazo, por ejemplo la de 3 meses, que es la más notoria aquí, observamos que se mantiene constante. La evidencia mostrada en la tabla de correlación, como en la gráfica 5, es evidencia congruente de dos hechos. Primero, además de las tasas de interés de corto plazo, es posible que existan otros factores que jueguen un papel en la determinación de las tasas de largo plazo. Y dos, las tasas de interés con horizontes de vencimiento cercanos son probablemente influenciados por factores económicos comunes. Ahora, hablemos de la hipótesis de expectativas. Esta hipótesis facilita la estimación de la estructura temporal de tasas de interés. Lo que hace esta hipótesis es afirmar que la tasa de largo plazo es igual al promedio esperado de las tasas de interés de corto plazo futuras. Una de las implicaciones de la hipótesis de expectativas es que si las tasas de interés de mayor plazo aumentan respecto a las de corto plazo, las tasas de interés de corto plazo se incrementan posteriormente. Eso es lo que podemos evidenciar en la segunda sección celeste. Aquí la de largo plazo aumenta y la de corto plazo también. Sin embargo, esto no ocurre en siguientes periodos, en los que básicamente las tasas de interés de corto plazo se mantienen constantes a pesar de que las de largo plazo sí han incrementado. Esto no es una prueba formal, sin embargo sí provee indicios en contra de la hipótesis de expectativas para el caso de México. Continuemos con las primas de riesgo. El concepto de primas de riesgo en este contexto se refiere al rendimiento en exceso por la tenencia de un bono con vencimiento N a lo largo de un periodo de la tasa de interés a un periodo. La hipótesis de expectativas implica que su expectativa condicional debe de ser constante a través del tiempo y para toda N. Al observar el cuadro 4, podemos ver las estimaciones de las expectativas de las primas de riesgo por tenencia a lo largo de un mes para bonos con vencimientos de N igual a un mes hasta llegar a N igual a 10 años. Es claro que estas aumentan conforme los vencimientos se incrementan y centralmente que dichas expectativas son significativamente distintas entre sí, lo que es EE. Esto provee evidencia en contra de la referida hipótesis. Otra implicación de la hipótesis de expectativas es analizar si las tasas de interés tienen información para predecir las tasas de interés en el futuro, lo que llamaremos predecibilidad de las tasas de interés. Dicho resultado se puede obtener a partir de una igualdad, para el cual se plantea una regresión que mide el contenido de predecibilidad de las tasas de interés. Esa es la ecuación presentada aquí. De cumplirse la hipótesis de expectativas, los cambios en la tasa futura respecto a la tasa de interés de corto plazo, es decir, el lado derecho de esta ecuación, tendría información sobre el comportamiento de los cambios de la tasa de corto plazo en los siguientes periodos, el lado izquierdo de esta ecuación. Si nos remitimos a la columna del B, podemos ver que tanto para n igual a 1 como para n igual a 8, los coeficientes son estadísticamente diferentes de 1, lo que quiere decir que en el corto plazo no se puede predecir las tasas de interés. Sin embargo, a un plazo mayor como 24 meses, es decir, que el horizonte se ha incrementado, la estimación de B aumenta y es más cercana a la unidad. Aún así,
Esto es evidencia en contra de la hipótesis de expectativas. Después de mostrar evidencia contra la hipótesis de expectativas, continuemos con los hechos estilizados. La hipótesis de expectativas supone a las primas de riesgo se mantienen constantes, pero se demostró que varían en el tiempo. Es central también entender la relación que guarda la estructura temporal de tasas de interés con algunas variables macroeconómicas. Para hacer esto, el análisis de hechos estilizados, vamos a realizar dos cosas. Primero, la descomposición de las tasas de interés, haciendo uso de la metodología de análisis de componentes principales, con el objetivo de conocer los movimientos más comunes de la estructura temporal de tasa de interés, así como la caracterización de los mismos. Segundo, la relación entre los referidos movimientos de la estructura temporal de tasas de interés y algunas variables macroeconómicas relevantes en la conducción de la política monetaria. Ahora miremos el cuadro 7, que presenta el porcentaje de las varianzas de la estructura temporal de tasas de interés, que es explicada por cada uno de los componentes. Un punto que es conveniente mencionar es que en el caso de la estructura temporal de la tasa de interés de la varianza es explicada, decrece. Como pueden ver, va decreciendo, tal que solo los dos primeros componentes son suficientes para explicar más del 98.8% de la varianza total. Ahora grafiquemos los primeros dos vectores en un gráfico. La gráfica 7, vectores propios. Aquí podemos ver el vector 1 en azul y el vector 2 en verde. Aquí, al restringir a la estructura temporal de tasas de interés a solamente tener movimientos en el nivel y en pendiente, es suficiente para describir la mayoría de los desplazamientos de la estructura de tasas de interés. Ahora vamos a analizar los dos componentes principales junto con el nivel y la pendiente de la estructura temporal de la tasa de interés. Esto es lo que nos muestra la gráfica 8. Aquí observamos en azul el nivel y en verde el componente principal 1, mientras que en la otra gráfica en verde el componente principal 2 y en azul la pendiente en porcentaje. Como podemos ver, estas dos se ven totalmente correlacionadas, es decir, tienen un mismo comportamiento. Los desplazamientos de la estructura temporal de tasas de interés se explican en su mayor parte por las variaciones en su nivel. Por otro lado, el resto de las variaciones de la estructura temporal de tasas de interés se explica por cambios en su pendiente. Como podemos ver, los ejercicios sobre la descomposición de las tasas de interés, utilizando el análisis de los componentes principales, son análogos a otros hechos con las tasas de interés del mercado mexicano. Esta caracterización de los componentes es importante ya que nos facilita el análisis de la relación entre estos componentes y las variables macroeconómicas. Ahora analicemos las relaciones entre los dos componentes principales que caracterizan a los movimientos de la estructura temporal de tasas de interés, es decir, los componentes asociados al nivel y a la pendiente y dos de las principales variables macroeconómicas, la tasa de interés a un mes y la brecha del producto. Primero, para la conducción de la política monetaria es de relevancia que los movimientos en la tasa de interés de corto plazo se transmitan a las de mayor plazo, dado que estas son las que en gran medida influyen en las decisiones de consumo y ahorro de los hogares y empresas. De modo que sería deseable que el nivel promedio de todas las tasas de interés de la estructura temporal de tasas estuviera fuertemente relacionado con la tasa de interés de corto plazo, que es sobre la que tiene mayor influencia la autoridad monetaria. Ahora bien, de manera más específica, las tasas de interés de mayor plazo constan de dos componentes. El real, que se rige, entre otros factores, por movimientos de baja frecuencia, por productividad, tecnología, etc. Y no es influenciado por la política monetaria, como la neutralidad del dinero en el largo plazo. Y el componente puramente nominal, que consta de dos partes, la expectativa de inflación más una prima de riesgo inflacionario, ambas asociadas a un mismo plazo. Ahora bien, como podemos observar en el gráfico 9, podemos ver que el nivel está fuertemente correlacionado con la tasa de interés a corto plazo, en este caso de un mes. Esto es evidencia favorable
de que las expectativas de inflación están ancladas